Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto volverlos a saludar en un nuevo live. Pues hoy les vamos a hablar de este tema fundamental. Si estás pensando en hacer una inversión para tu vida, para tus negocios, respecto a edificaciones, a edificios, a departamentos y demás. Vamos a hablar de los planos que se necesita y los estudios que se necesitan para poder obtener tu permiso de construcción. Aquel permiso que nos permita iniciar nuestras obras y obviamente hacer un buen trabajo en la edificación. Desde el estudio arquitectónico, que sería como la primera instancia, hasta los estudios finales y complementarios para poder iniciar tu obra. Y al final del video, pues vamos a ver, vamos a decirles por qué son importantes estos estudios, de qué manera va a incidir en la eficiencia de tu proyecto. Entonces, espero pues que nos acompañen hasta el final. Arrancamos entonces. ¿Qué es esto del permiso de construcción? Si nosotros como propietarios o como promotores inmobiliarios o como gente particular queremos hacer una edificación sin ningún orden, sin ninguna normativa, pues nos iríamos por cualquier sitio y la ciudad empezaría a ser un caos. Ese caos está controlado y está regulado por las normativas, ¿no? Esa necesidad de buscar un orden en la ciudad para que todo funcione mejor el transporte público, funcione mejor los servicios y funcione mejor la ciudad en sí y todos vivamos mejor en armonía. Es importante también pues entender que necesitamos un permiso de construcción porque el permiso de construcción va de alguna manera a regular todas aquellas cosas o todos aquellos estudios que hagan que nuestra inversión esté bien tomada. Y cuando digo inversión, hablo de inversión de tiempo y inversión de recursos, ¿no? Hacer un edificio o una casa va a conllevar tiempo de dedicación para esto, pero también recursos económicos que obviamente hay que llevarlos bien. Si tenemos estos estudios ya regulados por ciertas normativas, fácilmente sabremos de que va a ser de la manera más eficiente lo que vayamos a construir. Y último, el permiso de construcción nos va a ayudar también a tener y evitar problemas futuros, es decir, no solo por el tema de multas que podríamos llegar a tener, que podrían ser grandes de hecho, sino también porque si tenemos todos los estudios necesarios para una correcta ejecución del proyecto, luego vamos a evitarnos ya problemas respecto a lo estructural, respecto al tema de aguas, lluvia, respecto a todo lo que tenga que ver con la misma edificación. Entonces, por eso se vuelve muy importante siempre regularnos y obviamente buscar obtener este permiso de construcción. Bien, entonces el permiso de construcción inicia, como ya lo había dicho al inicio, con el proyecto arquitectónico. ¿Qué es esto de proyecto arquitectónico? Obviamente ya es el estudio puntual desde el punto de vista de un profesional de la arquitectura, principalmente con algunos puntos que los voy a describir. El arquitecto va a asegurar el mejor uso del espacio, tanto en tamaños, tanto en distribuciones, tanto en conexiones. Es decir, cada metro cuadrado de nuestras casas, de nuestros edificios, pues tiene un costo. Y ese costo debe estar muy bien tomado, muy bien utilizado. Ese espacio debe estar muy bien utilizado. Entonces el arquitecto va a asegurar en el proyecto arquitectónico de que estos espacios estén totalmente bien utilizados. En el estudio arquitectónico también tienen que analizarse el tema de las circulaciones horizontales y verticales. Aquí no nos ha pasado de que a veces en una edificación hay demasiados pasillos, toca cruzar toda la casa, subir la grada. El tema de las áreas húmedas es fundamental toparlo aquí en el tema del proyecto arquitectónico, porque si colocamos muy bien las áreas húmedas, ¿y qué son las áreas húmedas? Básicamente son baños, lavanderías, cocinas, lugares donde hay agua, y los ubicamos de una manera correcta en el sentido vertical, vamos a ahorrar dinero en instalaciones, vamos a evitarnos problemas, vamos a evitar que pasen tuberías por cualquier lado. Y eso con un correcto análisis de la ubicación de estas áreas húmedas. En el proyecto arquitectónico que estamos hablando también, tenemos que pensar siempre en la versatilidad. Es un tema que lo hemos topado en algunos lives anteriores. Si les interesa, por favor, les invito a que busquen los videos anteriores de los lives. Esto de la versatilidad nos permite que estos espacios útiles o los otros espacios, llamémoslos, los que no son húmedos, se los puede utilizar de varias maneras. Ahí viene el tema del multiuso. Un día puede ser todo un salón grande, en otro momento pueden ser algunos dormitorios. Este espacio pueden ser 2 departamentos, luego puede ser un departamento. ¿A quién no le ha pasado que en la juventud o cuando uno se emociona hace una casa enorme y luego ya cuando los hijos se casan se van, quedan los 2 mayorcitos con la casa y no pueden dividirla o si pueden dividirla resulta muy caro?
Cuando pensamos en la versatilidad del uso de los espacios, en la parte arquitectónica, esto nos va a permitir luego ahorrar, economizar y utilizarlos de muchas maneras, separar áreas para rentar, separar en 2 departamentos y demás. En lo arquitectónico también tiene que definirse el tema de materialidades, es decir, cómo voy a dividir, con qué materiales voy a trabajar de acuerdo al contexto, de acuerdo a la economía, de acuerdo a las propias necesidades del proyecto. Y también qué acabados voy a empezar a poner. Voy por una línea económica, voy por una línea de lujo. Y aquí me gusta siempre recalcar este tema de los acabados. Un amigo nuestro sabía decir, no hay materiales malos, sino malamente utilizados. ¿Sí? Es decir, el proyecto se puede ajustar a una economía sin menorar la calidad. A eso me refiero. Finalmente, en la parte arquitectónica, que a mí me encanta mucho hablar de esto, pese a que es un tema ya más técnico, más subjetivo, si queremos llamarlo, aunque no es tan subjetivo, es el tema de lo estético visual. No trato de llamarlo estético, porque a veces cuando decimos algo estético parece como de pastillaje, de decoración. Mejor lo veo y lo digo como visual, cuando una persona lo vea al edificio, la vea a la casa, no solo el que vive, sino también que la ve desde el exterior, pueda haber algo agradable. Uno cuando esté dentro, cuando llega un visitante, uno pueda sentir un cierto agrado, ¿no? A la mirada me refiero. Y este agrado no tiene que ver tanto con los gustos personales ni del arquitecto ni de los propietarios, sino más bien pensar en algo que sea sobrio, elegante, sutil, algo que nosotros lo llamamos en nuestro estudio una estética universal. Esta estética universal que permita de que para los ojos de todos realmente pueda verse de una manera bastante sobria, bastante elegante. De estos planos arquitectónicos se derivan, cuando ya se trata de sacar permisos en el municipio o de avanzar en los trámites del municipio, pues lo primero que nos revisan son los planos arquitectónicos. Una vez que nos aprueban los arquitectónicos, cumpliendo con todas las normativas que nos exija, que nos pida, para asegurar la habitabilidad, el uso, el mejor uso, pues nos piden los estudios complementarios. ¿Qué son estos estudios complementarios? Básicamente son estudios ya técnico-constructivos para complementar el proyecto, para completarlo, diría yo. Estos estudios básicamente se los trabaja con un equipo técnico. Ya el arquitecto es quien organiza, quien une todo este rompecabezas, ¿no? Pero hay que trabajar con un sinnúmero de otros profesionales. Esto no confundamos los arquitectos, yo siempre sé decir, zapatero a su zapato, ¿no? Este lema creo que cae muy bien porque pues cada parte ya de una edificación grande, de una casa grande o de un edificio, lleva estudios que son mucho más técnicos, mucho más profundos, diría yo, mucho más especializados sería la palabra. El arquitecto, por supuesto, deberá tener conocimientos generales de esto para poder organizar y poder equilibrar todos estos estudios en el proyecto, ¿no? ¿Cuáles son estos estudios? Iniciamos. El primero es el estudio de suelos, ¿no? Este estudio de suelos que hay que trabajarlo con técnicos de la ingeniería de suelos, básicamente, geotécnicos, ingenieros civiles, que tengan no solo los instrumentos, sino también el conocimiento y los laboratorios con lo cual poder hacer un estudio de suelos. El estudio de suelos lo que nos va a permitir es tener los primeros datos para la fiabilidad estructural del proyecto, ¿sí? En base a estos datos, luego el ingeniero estructural, que es un segundo ingeniero, puede ser el mismo en muchos de los casos, pero este segundo técnico lo que va a hacer es calcular la resistencia de la edificación respecto a la resistencia del suelo. Y no solo resistencia, tiene que ver con el tema de humedades, ¿no? Puede haber filtraciones subterráneas de agua. Eso el estudio de suelos nos va a decir. Lo que nos va a permitir es una primera toma de decisiones en el plano estructural, que es el segundo estudio que entra acá. El diseño estructural o el cálculo estructural, como queramos llamarlo, entra a un segundo técnico que, como dije, tiene que estar en correcta relación, es decir, los datos que nos da el estudio de suelos deben ser tomados por el diseñador estructural para poder hacer una estructura que vaya acorde a ese suelo, ¿no? Y ojo aquí, siempre hay como un dilema, ¿no? Que a veces lo arquitectónico no concuerda con lo estructural o empieza a haber un pequeño roce. Eso debería evitarse desde el inicio. ¿Y cómo? Pues trabajando en conjunto, ¿sí? El diseñador arquitectónico, el arquitecto debe tener conocimientos claros de cómo una estructura debe ser eficiente para que cuando el diseñador estructural esté pues haciendo el cálculo de la estructura no se lleve la sorpresa de que toca hacer unas vigas enormes, que luego serían caras o que toca poner una columna donde no estaba pensado. Entonces, cuando se va entendiendo que el arquitecto debe ya tener conocimientos básicos sobre las estructuras y que el ingeniero también entienda que hay una necesidad espacial de ciertos elementos que deban ir más anchos, más gruesos, esa correcta relación entre los dos profesionales hará que el proyecto tenga una mejor eficiencia.
Asimismo, en este análisis y en este cálculo estructural, pues ya se determina a exactitud y a precisión, buscando la economía básicamente del proyecto, la eficiencia del proyecto, cada uno de los elementos, como ya dijimos, la cimentación, las columnas, las losas, las riostras, las vigas. Y pues en un cálculo que es matemático, es científico, el ingeniero estructural nos dice a cabalidad qué nomás y qué aceros debe tener. El siguiente estudio que debemos considerar es el eléctrico y el electrónico, ¿sí? Estos dos generalmente lo pueden realizar también un mismo profesional del tema eléctrico, pero también puede ser trabajado por separado como estudio, pero en conjunto para la mejor alternativa, la mejor solución. Cuando hablamos de la parte eléctrica, pues hablamos básicamente de media tensión cuando ya se trata de una edificación grande o una vivienda grande, es decir, cuando la red pública pues no abastece directamente a un medidor, posiblemente pues haya que utilizar un abastecimiento hasta un transformador propio, ya sea dentro de la edificación o fuera, pero pues hay que hacer un estudio de media tensión. No soy especialista en esto, obviamente, soy arquitecto, los eléctricos pues lo saben a profundidad. Si hay un ingeniero eléctrico, por favor, me corrige cualquier cosa que pueda decir al respecto o nos pone algún comentario pues aconsejándonos alguna cosa de este tema. Luego está pues los planos ya eléctricos internos, es decir, toda la distribución, cableado, cajas, pasos, cajas de distribución, tableros de distribución, breaks y demás, ¿no? En este tema también pues hay que buscar lo óptimo, lo que sea más óptimo, ¿no? Y lo que sea eficiente para la edificación, los lúmenes que debería tener cada uno de los espacios, ¿no? La iluminación natural, aprovechar al máximo. Y miren cómo aquí otra vez volvemos a topar la relación que debería haber entre el diseñador arquitectónico, que debería aprovechar al máximo la luz natural, versus el diseñador eléctrico, ¿no? Buscando cómo buscar un equilibrio de eficiencia de la edificación. Luego están también los planos electrónicos, ¿no? Los planos electrónicos básicamente tienen que ver con el tema de datos, y ahí viene el tema de teléfono, el tema de TV cable, intercomunicadores. Todo esto tiene que estar en conjunto. ¿Por qué? Porque, bueno, de manera muy general, lo eléctrico y lo electrónico, pese a que parecería que es lo mismo, pues deben ir por ducterías separadas, por manguereados separados o por columnas de trabajo separadas, por un tema de interferencia en el tema de datos, ¿no? De internet y demás. Eso principalmente cuando se trata de edificios corporativos y demás, pero también pueden utilizarse en edificios residenciales. Bien, pasamos al siguiente tipo de planos o estudio que necesitamos trabajar, que son los hidrosanitarios, ¿no? Que tiene que ver básicamente con las aguas, ¿no? Este sistema hidrosanitario está compuesto por el agua potable principalmente, es decir, cómo llega el agua potable al edificio, cómo se almacena, si hubiera una cisterna, por supuesto, si es una edificación ya grande, deberá tener una cisterna, en el tema de bombas, en el tema de columnas de agua, ¿no? ¿Cómo hago que sea eficiente la distribución en cada uno de los niveles cuando es una edificación en altura, sin que uno se le menore el agua a otro, ¿no? El tema de desagües también entra aquí, tanto de aguas lluvias como de aguas servidas. ¿Cómo utilizo menos accesorios? En las aguas servidas siempre sé poner en boga esta discusión con los diseñadores sanitarios, buscar cómo utilizar la menor cantidad de columnas. Y cuando digo menor cantidad de columnas, no hablo de ahorrarnos porque sí, sino al unir todas o la mayoría de instalaciones sanitarias en una o dos columnas en un edificio, vamos a ahorrar tubería, mano de obra, va a ser más eficiente, vamos a tener menos tuberías que estén cruzando por todo lado y vamos a ahorrar, obviamente. Esto también, miren cómo se correlaciona el diseñador hidrosanitario con el diseñador arquitectónico. Y el tema de aguas lluvias, cómo hacer que no se nos inunde, ¿no? Nuestra casa cuando se pegan los aluviones como el que tuvimos hace algunas semanas, y pues esas aguas sacarlas de la mejor manera. Esto el diseñador hidrosanitario obviamente sabrá los máximos picos de lluvias y cómo bajarlos hasta unas cajas de revisión de una manera eficiente. Bien. Aquí también, cuando se trata de edificaciones un poco ya más grandes, como edificios corporativos o residenciales o de departamentos, viene el tema de los estudios contra incendios, que también lo realizan los hidrosanitarios. Este tema de los gabinetes para contra incendios, también podría haber sistemas de splits con sistema de esparsores de agua, es la palabra, espero no equivocarme, para pues que un incendio automáticamente puedan encenderse, ¿no? Este también generalmente tiene un sistema de bombas aparte, que no es el mismo del bombeo de agua potable, incluso una cisterna aparte. A veces la utilizan, la complementan las dos. Entonces, hasta ahí estarían como los planos técnicos, pero nosotros hemos agregado unos planos que nosotros como estudio los entregamos siempre, que se llaman planos ejecutivos. En estos planos ejecutivos va un poquito más allá de los arquitectónicos y eso ayuda muchísimo en la obra.
Por ejemplo, está el plano de los pisos. Nosotros hacemos planos de pisos, es decir, a ver, va piso de madera, va piso de porcelanato, va piso flotante, va piso de granito, en dónde se unen, cómo se separan, dónde inicia una pieza entera, dónde termina el recorte. Eso hace de que los constructores tengan mayor facilidad al rato de construir. A ver, seamos realistas, no todo a veces lo hace el profesional, debería obviamente, pero a veces obviamente en cosas más pequeñas como los acabados, cómo se encuentran dos cerámicas, cómo se encuentran dos materiales, eso debería estar definido completamente en el estudio arquitectónico, no podría ser de otra manera, ¿no? Otra cosa que sucede a veces es que el diseñador no es el que construye. Entonces, cuando hay planos súper específicos de cómo se remata cada una de las partes, cada uno de los materiales, el constructor, sea ingeniero civil, sea arquitecto mismo, que no sea el diseñador, va a poderlo construir tal como fue diseñado. Bien, otros planos que hacemos nosotros son los planos de cielos falsos o techos, ¿no? A veces decimos, no, ya va todo gypsum o ya va todo tumbado de madera. Sí, pero ¿cómo se va a unir con la puerta? ¿Cómo va a entrar el cortinero? Cada una de esas cosas debería estar súper definido en el proyecto ejecutivo, de tal manera de que el propietario, cuando tenga que contratar algo de ese tipo, o el profesional de la construcción, que a veces, como dije, no es el mismo, pues tenga clarísimo. Y así el diseñador arquitectónico no diga, no, yo sí lo diseñé súper bien, pero ya el que construyó tendrá que arreglar. No, el diseñador arquitectónico, en el estudio arquitectónico, en el estudio de proyecto, debería estar completamente definido también el tema de planos de tumbados. Otros planos que nosotros hacemos, y esto debería también estar, son el plano de carpinterías, y son algunas las carpinterías. Hablemos primero del tema de muebles y puertas, ¿sí? Nosotros, obviamente, en el plano arquitectónico que decía al inicial, el general, a veces son solamente el tema de decir aquí va closet, aquí va mueble alto y mueble bajo. No, deberíamos complementar. ¿Por qué es súper importante complementarlo? Para que el propietario, el constructor no tenga el problema. A ver, van cajones para cucharas o si es una cocina, ¿no? Van cajones para el closet, ¿cuántos cajones van? Está previsto el tema de la zapatera, hay maletero, ¿de qué tamaño son? ¿De qué materiales son? ¿Cuántas divisiones tiene? Eso el diseñador arquitectónico debería definirlo, y al estar definido eso, obviamente, ya el constructor va a ser mucho más sencillo trabajarlo. El plano de aluminio y vidrio es importantísimo. A veces nos olvidamos, dejamos el boquete de la ventana en el plano general y no decimos qué ventana es proyectable, qué ventana es corrediza, cuáles vidrios son fijos, de qué materiales son las puertas, son correderas, son proyectables, son fijos. Eso va a ayudar a que, si nosotros no somos los constructores, los diseñadores, eso le va a ayudar al constructor, al promotor, a que todo ya esté totalmente definido en planos a unas escalas mayores incluso. Finalmente, y creo súper importante, planos de escantillón, aunque es un término bastante técnico, voy a explicarlo. Es hacer planos a escalas más reducidas para entender cómo está hecho ese elemento, ¿sí? ¿Cómo está armada esa esquina? ¿Cómo se unió una pared con el vidrio? ¿Cómo se unió esta madera con lo otro? Es decir, planos de uniones arquitectónicos, me refiero, que hagan que la construcción termine estando muy bien, pero también que obviamente se vea muy bien, ¿sí? A eso lo llamamos planos ejecutivos. Bien, con eso pues estaríamos con todos los conjuntos de plano. Finalmente pues lo que nosotros les había ofrecido. ¿Por qué son importantes esos estudios? Ya les había comentado, les había adelantado, evitará retrasos en la construcción. ¿Por qué? Porque la construcción tiene que estar tan organizada para que vaya una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra, y obviamente el tiempo sea el mejor, el más óptimo, ¿no? Nos va a hacer ahorrar tiempo en la construcción. Imagínense, pasar 1 o 2 meses, obviamente 3 meses, 4 meses a veces haciendo unos estudios complementarios para que una obra grande dure 2 años, pudiendo eso reducir a 1 año y medio, se me ocurre, pues eso son 6 meses que se ganaría en una obra grande, si está todo organizado. Y el ahorro de tiempo obviamente va a ser ahorro de dinero en construcción. Y otro del por qué son importantes, obviamente, es evitar problemas futuros, ¿no? Cuando todo está ya definido en el proyecto, en el diseño, primero nos va a ahorrar dolores de cabeza en la construcción y luego dolores de cabeza a futuro. ¿Por qué? Porque si definí cómo va a estar, como dije, el goterón, cómo está el canal conectado con el techo para que eso funcione muy bien, eso nos va a evitar problemas y no tenemos que estar pensando, si el maestro dejaría bien puesto ese canal o no. Pues no, eso el diseñador arquitectónico tiene que haberlo dejado especificando qué material es, cómo va, a qué altura, con qué se emperna, con qué se hace. Bien.
Espero que les sirva esta información, espero que sea de su agrado todo lo que les hemos compartido, pues, y les invitamos nada más a seguirnos en nuestra red. Punto Cruz Arquitectura es nuestra oficina, pues somos diseñadores arquitectónicos y constructores, pues, y estamos a las órdenes. Les invitamos a que nos sigan en nuestros canales de Facebook y de Instagram como Punto Cruz Arquitectura, o si quieren seguirme desde la red personal como José Luis Morocho, el Arqui Morocho como me conocen. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos también con un canal de YouTube que pueden buscarme como el Arqui Morocho, y en TikTok también estamos ahora. Estamos a las órdenes, un gusto en saludarlos, pues, y recuerden que la ciudad la construimos todos. Adiós.